Romanos 7 del 18 al 21. Y la palabra de Dios dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Qué interesante la palabra que fue leída hoy por nuestro querido hermano Michael, estas palabras del apóstol Pablo. Él dice que él, al analizar su vida, su forma de actuar, su forma de ser, halló una ley que está en él. Y la ley es esta, dice, he hallado esta ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal está presente. Amén. Quiero que guarde esta ley, este concepto, que lo tenga presente durante esta hora de culto en la que vamos a estar hablando acerca de esto. El mal está presente cuando queremos hacer el bien. Es una ley que la expresa el apóstol Pablo. Ahora, pensando en esto, yo me puse a leer el Evangelio de San Lucas cuando nuestro Redentor estaba por nacer. ¿Qué evento más extraordinario para la humanidad? No ha habido un suceso más importante en la historia del ser humano que el nacimiento de nuestro Redentor y nuestro Salvador Jesucristo. Pero ahora yo quisiera que 3 hermanos voluntariamente me ayuden para leer unos versículos. ¿Quién quiere leer la Biblia? Hoy, aquí, ahora en voz alta. Mi querido Jaimito, mi querida hermana. Vamos ahí. Vamos. Lucas 1 del 11 al 13 para usted. Para mi hermana, Lucas 1 del 28 al 30. Amén. Lucas 1 del 11 al 13. Mi hermana, Lucas 1 del 28 al 30. Jaimito, Lucas 2, 9 y 10. Vamos con Lucas 1, 11 y versículos 11 al 13. Gracias, mi hermano. Mi hermana, Lucas 1, del 28 al 30. Sí. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír esas palabras y se preguntaba qué significaría tal cosa. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Amén. Gracias. Emito. Lucas 2, versículos 9 y 10. Lucas 2, versículos 9 y 10. Y he aquí, le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí hoy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Amén. Gracias, mi hermano. Como dije hace un momento, era el suceso más grande y maravilloso para la humanidad. Y el ángel del Señor, por supuesto, estaba bastante ocupado en esos días. Vemos 3 episodios donde se le presenta a Zacarías, donde se le presenta a María y donde se le presenta a los pastores en el campo. Pero, ¿qué similitud hay entre estos 3 episodios que hemos leído hoy? ¿Qué similitud encontraron en estas lecturas que hicimos? Aparte de eso, porque el uno habla del nacimiento de Juan el Bautista, el otro habla de la concepción de María, el otro habla del nacimiento de Jesús hacia a los pastores. Pero hay una similitud, el temor, el miedo. Fíjese que cada uno de ellos recibió el mensaje con miedo en su corazón. En todo lo que fue leído dijo el ángel: no temas. Amén. No temas. Esta es la similitud. Ahora, yo no sé si el ángel era bastante bien feo, que tenían miedo.
No creo, ¿no? No creo, debe haber sido maravilloso. Pero aquí es donde entra la ley de Pablo. Cuando quiero hacer el bien, el mal está presente. El ángel está ahí. Imaginen esto, cualquiera de las 3 historias o episodios que fue leído. El ángel está anunciando la buena nueva a las personas, pero la persona al recibir la buena nueva no solamente está viendo el ángel y el mensaje, sino que junto al ángel siempre está la sombra del mal, por la cual trae miedo al corazón. Siempre está ahí presente. Esta es la ley de Pablo. El mal está presente en medio del bien. Y en eso, en medio de esa realidad o de esa ley es donde nosotros estamos viviendo. Yo recuerdo hace ¿cuántos años son? 22 años, la edad de mi hijo. Hace 22 años, cuando naufragamos, ustedes conocen la historia y de por qué yo estoy aquí. Esto fue un llamamiento que Dios me hizo y como estuve yo reacio a obedecerle a Dios durante un año, el Señor me llevó a las aguas, me hizo naufragar en alta mar y me tuvo varias horas ahí. Y recordaba que durante esas horas que estábamos en el mar con mi esposita, y mi cuñado y mi sobrina, hubieron una infinidad de pensamientos en nuestras mentes. Y eran pensamientos no siempre de bien, eran pensamientos terribles, pensamientos de muerte, pensamientos de final. Yo veía a mis 2 hijos pequeños, mi hija de 2 años y mi hijo de 4 meses, que iban a quedar huérfanos de padre y madre ese día. Y esos pensamientos llenaban nuestra cabeza, llenaban y llenaban. Y tuvimos una lucha de 5 horas contra los pensamientos que se posaban en nuestra cabeza. Y tratábamos de alejarlos para tener los pensamientos de Dios, para tener la mente de Cristo y tener esperanza en medio de esa dificultad. No era fácil, por supuesto que no. Martín Lutero dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido ahí. Amén. Y esos pájaros son los malos pensamientos, es ese mal que está en medio del bien que está frente a nosotros. Está siempre presente ahí, queridos hermanos, de esto se trata todo, de tomar una escoba y ahuyentar a esos pájaros para que no hagan nido en nuestras cabezas. Pablo nos dice en 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué cosa? Carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué más dice? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Amén. Nuestras armas son poderosas en Dios y tienen la autoridad y el poder suficiente para derribar, destruir esas fortalezas que se quieren meter en nuestra cabeza y ponernos limitaciones, cadenas, muros y tenernos esclavos. Nuestras armas no son carnales. Dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. Esos pájaros oscuros pretenden confundir nuestro entendimiento de Dios. ¿Conocemos a Dios, mis hermanos? ¿Verdaderamente lo conocemos a Dios? ¿Sabe cuándo se prueba si conocemos o no a Dios? En medio de las dificultades. Ahí es donde se conoce o se sabe. O podemos hacer un análisis, una prueba, si realmente conocemos a Dios. ¿Es Dios soberano? Unos pocos hermanos creen que sí. ¿Es Dios omnipresente? Él está en todas partes. Él es soberano. Él conoce todo lo que está pasando a tu alrededor. No estás pasando una dificultad sin que Dios lo sepa. Él está ahí. Pero a veces solo vemos el mal que está junto al bien. ¿Es Dios omnisciente? ¿Acaso Él no sabe lo que está ocurriendo? ¿Es Dios omnipoderoso? Todo está en su mano. Él tiene el poder para hacer todo, incluso lo imposible. Amén. Nosotros somos quienes le ponemos límites a Dios, porque tenemos una limitación mental. Esa es la ley de Pablo. Queridos, el problema es que generalmente, no digo siempre, pero generalmente
tenemos una tendencia de querer ahuyentar a esos pájaros de nuestra cabeza con nuestras propias fuerzas. Pero recuerda lo que dijo Pablo, nuestras armas no son carnales, son espirituales, son poderosas, no son carnales. Pablo mismo dijo a los Efesios, en Efesios 6, ¿qué les dijo? ¿Recuerda ese capítulo que habla de la armadura de Dios? Pablo nos manda, nos llama para que nos vistamos conforme a la batalla que vamos a tener cada día. Hoy tenemos batalla, mañana tendremos batalla, ayer vinimos de una batalla. Lo maravilloso es que los hijos de Dios vamos a las batallas y siempre, siempre somos más que vencedores. Aleluya. Pero aún Pablo dice, vístete con la armadura de Dios. Dice él, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo no nos llama a que huyamos del diablo, él nos llama para que estemos firmes cuando él viene a acechar nuestras vidas. Debemos estar firmes. Tenemos la autoridad dada por Dios. Y dice en el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridos hermanos, la bronca no es con la esposa. Por si acaso, no es con la suegra. Amén. Dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. En el ambiente espiritual es donde estamos luchando. Ahí están las luchas de todos los días. Y dice el versículo 13, por tanto tomad una parte o toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Este es el día malo. Yo empecé diciendo, este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Pero también, como dijo Pablo, junto al bien está el mal. ¿A dónde vamos a dirigir nuestra mirada? Tenemos una batalla cada día. Y me alegraré y me gozaré en este día porque este es el día que el Señor ha hecho, porque Él me da la victoria en el día de la batalla. Y habiendo acabado todo, dice el versículo del apóstol Pablo, estar firmes. No se trata, mis queridos hermanos, solamente de resistir y de sobrevivir, sino de estar firmes después de la batalla. De pie, no caídos, no destruidos, ni siquiera debilitados, porque eso se trata de ser más que vencedores. Sobre todo, dice el versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos del fuego del maligno que está lanzando a tu cabeza todos los días son esos pensamientos que llegan sobre todo cuando una noticia mala llega a tu vida o cuando algún suceso ocurre y llegan infinidad de dardos encendidos. Y Pablo dice, hay una parte de la armadura de Dios que sirve para apagar los dardos del enemigo. Y él dice, sobre todas las piezas de la armadura, tienes que ponerte toda, pero sobre todas las piezas, toma el escudo de la fe, porque el escudo de la fe apaga los dardos del enemigo. Amén. El escudo de la fe. Queridos míos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Amén. Hebreos 11:1. Este es el concepto bíblico de la fe. Y es bueno, es perfecto. Es una certeza, es una convicción. Pero yo les voy a decir algo más. La fe es una decisión personal de cada uno de nosotros. Usted decide tener o no tener fe. Podemos conocer el concepto de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. No, ¿cómo es? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos tener el concepto bíblico, pero es nuestra decisión tomar esa fe en nuestras manos. La fe, le voy a decir lo que no es la fe. La fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe no es un fenómeno sobrenatural. La fe es una decisión personal de cada uno de nosotros. Tú decides si tienes fe o no y punto. Los apóstoles un día le dijeron a Jesús, estaban junto con él y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Recuerda aquel episodio?
Está en Lucas 17:5. Aumentanos la fe. Yo pregunto ahora, ¿necesitamos que Dios nos aumente la fe? Mire, no necesitamos tener una gran fe en Dios, necesitamos tener una fe en el gran Dios. No es lo mismo, es distinto. No necesitamos una gran fe, eso es lo maravilloso. La fe en cantidades pequeñas actúa poderosamente, pero la fe tiene que estar bien dirigida. No necesitamos una gran fe en Dios, necesitamos una fe pequeñita en ese gran Dios que todo lo puede. Amén. No necesitamos que Dios nos aumente la fe. Mire la respuesta del Señor Jesús. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir así como oro, desarráigate y echa en el mar. Y Él lo haría. Y lo haría. Os obedecería. ¿Qué les dijo el Señor? Si tuvieras fe. Porque la pregunta de los apóstoles, aumentanos la fe, es porque no tenían ninguna. Ninguna. No habían decidido tener esa fe. Ellos no necesitaban más fe, necesitaban algo de fe en ese Dios que todo lo puede hacer. Eso era todo. Debemos decidir, mis queridos hermanos, tener esa fe en Cristo. Yo sé que es fácil tener fe cuando todo está bien en nuestra vida, pero cuando las cosas se ponen cuesta arriba y se pondrán cuesta arriba, ahí es donde tenemos que ser valientes y decidir, confiar y creerle a aquel que nos ha prometido que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Pablo enseña en su carta a los Filipenses, el famoso Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, en toda oración y en todo ruego y con acción de gracias. Y el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sabía que hay una caja poderosa donde debemos guardar nuestros pensamientos? Y esa caja se llama Jesús. Es la caja fuerte, es la caja segura. Es la caja donde nuestros pensamientos no nos van a traicionar a nosotros mismos. No debemos, por tanto, queridos hermanos, luchar contra nuestros pensamientos, sino entregar nuestros pensamientos a los pies de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pablo dijo en 1 Corintios 2:16, hoy tengo muchos versículos para ustedes. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina diciendo después de estas dos preguntas algo muy interesante. Mas nosotros, se refiere a ti y a mí, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo quería enseñar con estas palabras? Pablo estaba diciendo, nosotros abrimos el corazón al Señor Jesús y el Señor Jesús ha puesto la mente de Cristo, su mente, en nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo a través del cual podemos discernir qué hemos de pensar, cómo hemos de actuar. Nos permite discernir desde la perspectiva de Cristo todas las cosas y no desde la perspectiva humana. Y déjeme decirle algo, mi hermano, la perspectiva de Cristo es muy distinta a la perspectiva humana. El Señor dijo, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos que los tuyos, mis pensamientos que los tuyos. Así que hay una gran brecha entre los pensamientos y los caminos de Dios con los nuestros. Pero gracias a Dios que el Señor puso la mente de Cristo en ti. Para que tengamos ese discernimiento de Cristo. Y debemos usar esa arma. Recuerda lo que dijo Pablo, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. El discernimiento es una arma poderosa para combatir, resistir al enemigo y salir firmes cuando el día malo termine. Tener la mente de Cristo nos permite pensar como piensa Él. Y yo te pregunto, ¿cómo piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? Jeremías 29:11 lo dice y el Señor revela sus pensamientos. Dice, yo sé bien. Yo no estoy confundido de lo que pienso de ti. Yo sé bien lo que pienso de ti.
Él dice, son pensamientos de paz y no de mal. Dios tiene solo pensamientos de paz para ti. Aleluya, pensamientos de bien y no de mal. No de mal. Cuando estamos afrontando las pruebas difíciles de nuestras vidas, nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Él prometió no dejarnos ni desampararnos. ¿Y yo por qué lo digo ahora? Porque yo quiero que lo recordemos. Yo no sé si aquí alguien hoy está pasando por una dificultad en su vida y se siente solo, que Dios se ha olvidado. Yo quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti y que está contigo. Y si no es hoy, puede ser mañana, mis queridos hermanos. Recuerda esta palabra. Dios nunca te deja, nunca te desampara. Isaías 41:10 dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre, me encanta esa palabra, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la diestra de la justicia de Dios es Cristo Jesús, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, dele gloria a Dios. Dele alabanza a nuestro Dios. Pero fíjese lo que dice el Señor en su promesa. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es una promesa incondicional. Mi querido hermano, el diablo quiere hacernos pensar muchas veces que no somos dignos de la ayuda de Dios, que no estamos limpios para poder recibir, que no merecemos la ayuda de Dios. Y es verdad que no la merecemos. Pero es su gracia la que hace que Dios nos ayude siempre. A veces pensamos, el diablo nos pone a pensar, no soy digno de ir ni siquiera a la iglesia. No soy digno de abrir la palabra y leerla. No soy digno de doblar las rodillas ante un Dios tan poderoso. Pensamientos demoníacos, engaños de Satanás. Jesús dijo, yo vine por los enfermos, no por los sanos. La promesa de Dios es incondicional. Siempre te ayudaré. Hoy es el Día del Padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano. Quiero preguntarles algo, mis queridos papás. ¿Ustedes darían amor condicional hacia sus hijos? ¿Los ayudarían solo si se han portado bien? ¿Solo si han hecho la tarea? ¿Se arreglaron el cuarto? ¿Se han respondido bien? ¿O los ayudarían siempre? Si a pesar de la desobediencia de nuestros hijos ellos caen, ¿no corremos a levantarlos? A pesar de que han sido desobedientes. Y eso nosotros que somos tan malos, no se diga a nuestro Padre que está en los cielos. No se diga. La Biblia cuenta acerca de una tormenta, ¿no es cierto? Y de Jesús andando sobre el mar. Dice la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, que despidieron la multitud del milagro de la multiplicación de los alimentos, ¿no es cierto? Jesús los envió a sus discípulos en una barca y les dijo, vayan delante de mí y crucen el mar. Y los mandó solos, en tanto que Jesús subía al monte para estar a solas con el Padre y orar, como solía él hacer muchas veces. Ahora, el versículo 48 de Marcos 6 dice, y viéndoles, ¿quién? Jesús, desde el monte, les estaba mirando, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Es decir, Jesús estaba viendo las dificultades de sus hijitos en un mar que estaba tormentoso, en medio de las dificultades, un mar que era contrario a ellos. Dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora déjenme aclarar aquí un poco del contexto de esta historia. Aquí los discípulos no habían sido los hijitos más educados. Venían de no entender el milagro de la multiplicación de los panes. Venían de tener no la mejor actitud cuando el Señor les mandó a servir a las multitudes. Estaban cansados y querían despedir a las multitudes. Allá ellos, no más horas extras para nosotros. No querían servir más. No estaban con la mejor actitud. Pero cuando estaban cruzando ese mar, el Señor los mira y les ve que estaban remando con gran fatiga, estaban pasando dificultad. Y me encanta porque dice la palabra más adelante, en el 6:49, antes, en el mismo 48, vino a ellos.
Ellos tal vez no eran dignos de que Jesús fuera a ellos en medio de la dificultad. Tal vez alguien diría, bien hechito, que aprendan, que asuman las consecuencias. Pero el Señor Jesús los ve en dificultad y decide ir a ellos. Y a falta de barca, camina sobre el mar, porque es Dios de los imposibles. Y se acerca a ellos. Y el versículo 49 dice, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, tuvieron miedo una vez más. Junto al bien viene el mal, de la mano. Viene ahí, ¿y qué? Y nuestros ojos saben a dónde se dirigen, hacia el mal. Lo vieron a Jesús viniendo en medio de la tormenta y tuvieron miedo y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron, dice. Pero enseguida Jesús le habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces en medio de la dificultad tenemos al Señor Jesús enfrente de nosotros y nosotros damos gritos de angustia? Y el Señor nos tiene que decir, no tengas miedo, hijo mío, yo mismo soy. Yo soy en medio de esta enfermedad. Yo soy en medio de ese trabajo que acabas de perder. Yo soy en medio de la discusión y de la ruptura familiar. Yo estoy aquí. Mírame a mí. No mires el mal de tu alrededor, porque yo estoy en medio del mal para construir cosas buenas para ti, porque mis pensamientos son de paz y no de mal. Pero muchas veces nuestros ojos solo pueden ver el mal que está presente, donde Dios está obrando a nuestro favor. El mundo nos ha enseñado que si algo malo puede pasar, pasará, ¿no es cierto? Pasará, eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Y esto produce un miedo paralizante en nosotros. A veces el enemigo quiere atacarnos. Y quiere atacarnos con saña. Bueno, no es que a veces, él siempre quiere atacarnos. Lo que quería decir es que a veces Dios le permite que ataque hasta cierta parte. Igual que a Job. Porque todos esos ataques y esos momentos malos en que pasamos, que son momentos difíciles, hace que nosotros crezcamos espiritualmente, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a tener paciencia en Él. Él está trabajando con nosotros. Pero yo pude darme cuenta que tuve un miedo natural en mí a causa de los pensamientos que entraron en mi cabeza. Uno se sugestiona, queridos hermanos. Nos sugestionamos por los eventos que pasan a nuestro alrededor. Porque siempre estamos viendo el mal que está presente delante de nuestros ojos. Ahora, yo veo todos los sucesos que pasamos en esa temporada y en todos ellos puedo ver la gloria de Dios. Lo veo en la llanta baja, lo veo en el robo de la computadora porque ahora tiene una mejor. Lo veo en el accidente porque a través de ese accidente topamos a una persona con el poder de Cristo y conoció de Cristo. Dios está siempre obrando el bien, pero nosotros tenemos tendencia de ver el mal. Si permitimos que esos pájaros que revolotean sobre nuestra cabeza hagan nido en nuestra cabeza, nos vamos a paralizar por el miedo. Vamos a perdernos lo mejor de Dios para nuestras vidas. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es lo que hay virtud, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Explícito fue Pablo. 8 filtros nos dio para que cuidemos nuestra mente. 8 filtros nos dio. A mí me gusta mucho la mecánica, me encantan los autos. Y yo estaba cuando leía este versículo, Filipenses 4:8, decía, esto es como que si mi auto le quitara el filtro de aceite, de gasolina y de aire en el motor. Y dije, ¿podrá funcionar si le quito esos 3 filtros? El de gasolina, el de aire y el del aceite. ¿Alguien que sepa de mecánica? No, sí funciona, mi hermano. Quítale y verás que se prende y camina y te lleva de aquí para allá. Esa es la razón. Funcionas. Y lo mismo pasa. Tú puedes meter en tu mente lo que tú quieras y sigues funcionando. Sigues caminando. Vas al trabajo, sigues siendo el marido, el padre, te festejan el día del padre, sigues funcionando.
Pero todo el plan de Dios empieza a romper, porque si yo saco el filtro de aire de mi auto, entra el aire con el polvo de las calles de Quito y empieza a rayar pistones. Y ese motor que debía durar 200,000 kilómetros, durará 40,000. Lo mismo con la gasolina, empieza a contaminar todo. Lo mismo el aceite, tapa los conductos, no se lubrica y termina rompiéndose el motor antes de hora. Lo mismo pasa con tu vida. Si no ponemos un filtro a lo que pensamos, este motor se rompe antes de hora. ¿Vas a funcionar? Sí, vas a funcionar, pero no por mucho tiempo. Y tu funcionamiento va a ser forzado, cada vez más forzado. Pasa a las personas que conociendo a Cristo y se alejan de Cristo, que sus vidas se vuelven mucho más difíciles. Y cada día que pasan alejados de Cristo, se hace cada día más insoportable la vida. Lo he visto en testimonios, no me consta, gracias a Dios, porque no me he alejado de Cristo. Y que Dios no permita que me aleje de Él. Así que Pablo nos dice, aquí hay unos filtros que te aconsejo. Dice, por lo demás, hermanos, esto, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto piensa. Mantén ocupada tu mente con estas cosas. ¿Qué quiere decir? Cuando tengas una dificultad en tu vida y venga ese pensamiento, ¿y ahora qué hago? Estoy perdido, estoy acabado. ¿Cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Esos pensamientos sácalos, porque no pasan los filtros. No pasan los filtros. Mantén tu mente ocupada en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, puro, amable, buen nombre, si es virtud, si es digno de alabanza. Solo en eso piensa. Y tu mente no tendrá tiempo de divagar en las cosas, en los pensamientos del enemigo. Ese es el consejo de Pablo. Una buena ocupación de nuestra mente, no estar sobrepensando en lo mismo y lo mismo y lo mismo, que solo acarreará sufrimiento innecesario para nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios podría pensar todo acerca de nosotros. Todo podría Él pensar acerca de nosotros. ¿Sí o no? ¿Le damos o no motivos a Dios para que piense de todo? Pero Él pone filtros a sus pensamientos. Y Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé. Cuando Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice, yo no me dejo confundir con pensamientos equívocos acerca de ti. Yo sé esos pensamientos, de paz y no de mal. Él no dice, yo no sé ya qué pensar acerca de ti. Eso nos pasa a nosotros, entre nosotros. Ya no sé qué más pensar de ti. Pero Él dice, no, yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos que te llevan a una esperanza y a un futuro. Gloria a Dios. Glorioso en Él, en su voluntad. Son maravillosos. Queridos, esa puerta de nuestra mente tiene y debe ser resguardada. Más aún que la puerta de tu casa. Si en tu casa no dejas de entrar un malhechor, ¿por qué dejarlo entrar acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien recibe la noticia de que acaba de ser despedido de su trabajo, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu cabeza? Tonterías, ¿no es cierto? ¿Y ahora? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a sostener mi hogar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Voy a tener que cambiar de colegio a los hijos? ¿Voy a tener que vender el carro que todavía estoy pagando? Tendremos que irnos a una casa más pequeña. Tonteras. Tonteras, mi hermano. Esos son pensamientos que el enemigo quiere. Porque Dios tiene un plan para ti. Tiene un futuro y tiene una esperanza. Y no pasó fuera del control de Dios que hayas perdido ese trabajo. Un hijo de Dios sabe qué debe decir. Gloria a Dios, se fue este trabajo porque viene algo mucho mejor. Amén. Viene algo mucho mejor. Amén. Y Dios espera que esa sea nuestra decisión de fe. Amén. Viene algo mucho mejor. Decide a tener fe en lo que Dios te ha prometido. No hay promesa mala para ti en la Biblia. Todas las promesas de Dios son buenas. Sus pensamientos son de paz y no de mal, para daros el fin y la esperanza que tienen.
Ahora, ¿cómo cerramos los pensamientos que quieren entrar en nuestra cabeza? 3 cosas básicas. Ora, lee la palabra y alaba a Dios. Cuando Saúl no podía dormir de noche porque los pensamientos y sus pájaros negros hacían nido en su cabeza, él llamaba a David, antes de que fuera David el rey. Y David llegaba con el arpa y tocaba alabanzas en el cuarto. Y solamente eso calmaba al rey. Solamente eso. Yo te digo, haz una prueba. Cuando esos pensamientos quieran controlar tu vida, quieran desmoronarte y derrumbar todo alrededor tuyo, pon alabanzas, cántale a Dios. O lee la palabra, o dobla rodillas. Lee las promesas de Dios. Pon una música ahí en tu lugar seguro, íntimo, junto a Dios, y haz la prueba. Y vas a ver cómo la paz de Dios, como dice en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y guarda tus pensamientos. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En la Biblia el corazón y los pensamientos van así ñañones son, de la mano van. En el corazón surgen los pensamientos. Guarda tu corazón, guarda lo que piensas. Más que tu casa, sobre toda cosa, sobre el tesoro que más guardes, sobre tus hijos. Aún por encima, guarda tus pensamientos. Porque si la cabecita se enferma, mi hermano, todo cae, todo se derrumba, todo. Pablo habló acerca de la ley que encontró. El mal está siempre junto al bien. Piénsalo 2 veces, piénsalo 2 veces. ¿Qué pasa o qué voces escuchas en tu cabeza cuando viene una dificultad a tu vida? Hay la primera voz, que no es la de Dios, la que te dice, estás arruinado. ¿Qué vas a hacer? Te dice, todo está perdido. Se perdieron las finanzas, se perdió el matrimonio, se perdió la casa, se perdió la salud, se perdió el juicio, se perdió la demanda. Esa voz no viene de Dios. Y generalmente esa es la primera voz que escuchamos. Pero la voz de Dios susurra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Escucha esto, siempre te ayudaré. Estás en necesidad, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A quién decidiremos escuchar? Mis hermanos, la fe es una decisión. ¿A quién decidiremos escuchar? ¿A quién? ¿A la primera voz del enemigo? ¿La que te hunde en la desesperación? ¿O a la que te saca por encima de cualquier problema? Que es la promesa y es la voz de Dios de que no te dejará y que siempre estará contigo. Yo creo que siempre escuchamos la primera voz. Esa es nuestra naturaleza humana. Porque nos basamos en las evidencias, en lo tangible. Por eso es que difícilmente alguien gritará gloria a Dios cuando lo despiden. Difícilmente. No se ve eso muy a diario. La respuesta normal es, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni Zacarías, ni María, ni los pastores en las lecturas que hicimos pudieron escuchar la voz de Dios primero. Porque sintieron miedo. Sintieron miedo. Al igual que sentimos miedo tú y yo cada vez que recibimos alguna noticia que sale de nuestro presupuesto, ¿no es cierto? Primera Reyes capítulo 19 habla de la historia acerca de Elías. Cuando Elías derrotó a todos los profetas de Baal, 850 profetas de Baal y del otro, ¿no es cierto? ¿Cuál era el otro pastor? ¿no es cierto? Pero después de tremendo triunfo, cuando echaron agua en el altar y el fuego de Dios bajó y consumió hasta el agua, las piedras, el polvo y todo, y los persiguieron y los mataron a todos, Elías tenía un pensamiento. Él decía, yo soy el único profeta que ha quedado vivo de los profetas del Dios de Israel. El único, no queda ninguno más, decía él. Y viene una amenaza hacia él. Mire, en medio de ese bien, de ese triunfo tan grande, ¿qué es lo único que él pudo ver? El mal que estaba presente. A la doña Jezabel, que le mandó una amenaza y le dijo, así como fueron cortadas las cabezas de los profetas de Baal, así será cortada tu cabeza en un día. Y él tuvo miedo.
Un hombre tan victorioso, tan lleno de la unción de Dios. Un hombre que se burlaba de los profetas de Baal y les decía: golpéense más duro, sangren más, quizás vuestro Dios está dormido y despiértenlo. Y tuvo tremenda victoria por el mensaje de una mujer. Tuvo miedo y huyó. Y dice la palabra que fue y se escondió en una cueva. Y ahí donde estaba temeroso, sufriendo, pensando en que mejor hubiera sido no nacer. ¿A alguien le suena conocido esos sentimientos de Elías? ¿Alguna vez estuvo en la cueva? ¿Alguna vez pasó por alguna situación de estas que dice: ¿para qué nací, Dios? O la más clásica de nosotros los cristianos: Jesús, ¿cuándo vas a venir? Ya llévate a tu iglesia, Señor. No esperes más. Estoy listo, llévame. Yo soy de esos. Ahí está Elías, metido en esa cueva. Pero Dios va atrás de él. Dios no se quedó ahí donde hubo este gran libramiento, donde fueron destruidos los profetas de Baal. Dios no se quedó ahí. Dios fue caminando tras Elías. Y cuando llega y lo encuentra en la cueva, le hace una pregunta y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No es cierto? Versículo 19 dice: y le dijo: sal fuera, sal de esa cueva, ese no es tu hogar, sal de ahí. Sal de ahí, le dice, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba. Y mire lo que pasó. Elías se pone a la puerta y mira tres cosas. Dice: primero ve un grande y poderoso viento que rompía los montes, ¿no es cierto? Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el fuerte viento. Amén. Dice: y tras del viento un terremoto. Y estaba así Elías, en el terremoto. Dice: y en el terremoto tampoco estaba Jehová. Versículo 12. Y tras del terremoto ve una tercera cosa: un fuego. Y dice: pero Jehová no estaba en el fuego. Pero Jehová sí estaba ahí. Estaba el bien, estaba Jehová, pero también estaba el mal destructor ahí. Y Elías estaba viendo esas tres manifestaciones, destruyéndolo todo a su alrededor, destruyendo las peñas, los montes, las quebradas y toda la cosa. Y dice: después estaba atrás del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios diciéndole nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta que Dios le hizo a Elías. Nos hacen muchas veces a nosotros a causa de la actitud que tenemos cuando tenemos miedo. Nos refugiamos, nos guardamos. Cuando dudamos de las promesas de nuestro Dios y nos vamos a refugiar en una cueva que no nos pertenece, que no es nuestro hogar, porque nuestro hogar es casa de esperanza, es casa de confianza en Dios. Nuestro sitio es tener los pies sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro amparo. Pero muchas veces huimos del castillo para ir a la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Y mire la respuesta de Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y mire eso: y solo yo he quedado, no hay ningún otro Señor en toda la faz de la tierra, soy el último, solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántas veces nosotros ponemos justificativos a nuestras actitudes delante de Dios? Elías le está diciendo: soy el último de tus siervos y tengo que cuidar mi vida porque me la quieren quitar. Por eso me escondí, para que no me encuentren. Ahora escuchen la respuesta del Señor, porque a veces, o siempre creo yo, esperaríamos que el Señor nos responda de otra manera. Que venga y nos apapache, ¿no es cierto? Nos diga: pobrecito, mi valiente profeta Elías, yo sé que te has esforzado, yo sé que eres lo último que me queda. Te voy a guardar y te voy a cuidar para que no te me desgastes mucho y que no tomen tu vida. Y está así Elías. Yo creo que él no dice la palabra, pero yo creo que él esperaba el apapacho de Dios, el consuelo de Dios. ¿Y sabe por qué creo? Porque a mí me ha pasado en la cueva,
estoy lloriqueando y esperando que Dios venga y me abrace, y no siempre me abraza. Me dice, sal de ahí. Aquí no tienes que estar, sal de aquí, me dice. No te van a matar. Miren la respuesta. Jehová le dijo, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. Y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escapare de la espada de Jezael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 más, no eres el único. Yo haré que queden 7,000 más cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Hijito, te creías único, que rompieron el molde. Hay más como tú, yo tengo un ejército todavía. Así que sal de ahí, Elías, no te van a matar. Ahora ponga aquí tu nombre, el Señor te está diciendo. María, José, Carlos, Andrés, Michael, no te van a matar. Tu vida no terminó. Todavía ungirás reyes y ungirás profetas. Todavía servirás al Rey de Reyes para la gloria de Él. Todavía hay mucho que hacer. Tu vida no acabó. Tu vida no termina en la cueva de la vergüenza. Sal de aquí. Este no es tu lugar. Sal de aquí. Sal de aquí. Bendito Dios, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. No podemos entender lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Ay, pastores, que estoy en mis 80 y piquito, que más se acercan a los 90. No importa, tu vida no acabó. No importa. Aleluya. Cuando el Señor Jesús declaró palabras de vida eterna, ahora sí ya voy acabando. Uy, ya mismo me tocan la trompeta aquí. Cuando el Señor Jesús declaró palabras de vida eterna a sus discípulos, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Él reunió a sus discípulos, no a los 12. Mis queridos, habían cientos de discípulos que seguían a Jesucristo, cientos que iban tras de Él. Y los reunió y les dijo estas palabras, versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Palabras de vida eterna. Pero de los cientos de discípulos que estaban ahí, solo pudieron ver el mal que estaba en medio del bien, que estaba ahí presente. Ellos lo que estaban escuchando eran palabras más acordes con esta saga del crepúsculo y esas cosas de vampiros, ¿sí o no? Y de canibalismo. Y decían, son palabras muy fuertes. ¿Cómo vamos a comer tu sangre? ¿Cómo a beber tu sangre? ¿Cómo vamos a comer tu carne? Eran palabras fuertes para ellos. El versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, escuchen, muchos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Rechazaron las palabras de vida eterna. De todos los discursos dichos por Jesús, quizás este era el más importante. Estaba dando una enseñanza acerca de cómo podemos acceder a la vida eterna a través de su carne y de su sangre. Pero muchos no lo entendieron. Pusieron sus ojos, ¿dónde? En el mal que estaba presente en medio del bien que estaba enseñando Jesús. ¿Se da cuenta? Muchos dijeron, palabras duras son estas. Y luego más adelante el versículo 66. Mire lo que dice este versículo, que es interesante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Voy a repetir, desde entonces muchos de sus discípulos, aquellos que no creyeron, volvieron atrás y ya no andaban con él. Queridos, si nosotros damos oído al maligno, nos extraviamos del camino. Él quiere extraviar nuestros pasos y que no sigamos más a Cristo Jesús. Yo estaba mirando que en el Nuevo Testamento no existe ningún otro versículo 666 como este. Juan 6, versículo 66.
¿Y qué dice ese versículo? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y usted sabe a qué me refiero con ese número. Pero a mí me hace pensar que debe haber alguna conexión. No lo sé. Me hace pensar que debe haber alguna conexión. Porque cuando estamos recibiendo el bien de Dios y el mal está ahí, si nosotros fijamos nuestros ojos o nuestros pensamientos en el mal es quien se apoderará de nosotros. Y las consecuencias de eso es esto: dejamos de seguir a Cristo y nos extraviamos. Cuando quiero hacer el bien, el mal está presente. El secreto, mis queridos, de una vida en Cristo inicia con una mente transformada. Por eso Romanos 12:2 dice: no os... Se me olvidó. No os conforméis, esta es la palabra, a este siglo, sino transformaos. Es una decisión nuestra, tuya, mía, personal. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí tiene que venir la transformación. ¿Qué estás pensando? ¿A qué le das lugar en tu mente? Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi querido hermano, jamás vas a deleitarte en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no hacemos el primer paso. No te conformes a este siglo, a este mundo, a sus doctrinas, a sus enseñanzas, a lo que hoy han normalizado. No te conformes a eso. No pienses en eso. Transforma tu mente. Renueva los pensamientos en tu mente para que podamos comprobar. Y ese comprobar significa vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Solo ahí está la vida abundante que Cristo te ha venido a dar por amor a ti y a mí. ¿Quieres vivir en la vida abundante? Porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No para que sobrevivan. Mi hermano, no somos sobrevivientes de este mundo. Nosotros vivimos en vida abundante. La vida eterna no empezará el día que empieces que dejes de respirar. La vida eterna empezó cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Y Cristo quiere que vivas esa vida eterna, esa vida abundante, que compruebes la voluntad de Dios. Y todo empieza aquí, en una decisión, en una transformación de tu mente. ¿Qué vas a pensar? Cuando venga la prueba, ¿a quién le vas a dar lugar en tu oído? ¿A la voz del enemigo? Aquella que se mueve como un terremoto, que destruye como un viento, que quema como un fuego. ¿O al susurro apacible de la voz de Dios? Ahí está el Señor. Tú puedes decirle a esa voz del enemigo, porque Dios te ha dado la autoridad: cállate, enmudece. Y se hará en tu mente, en esa tormenta que se crea en nuestra mente, se hará una mansedumbre en medio de esa tormenta. Se apaciguarán las cosas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él prometió, Él lo hará. Dios lo dio todo por ti. Fue a una cruz y entregó su cuerpo y su sangre por ti, por amor a ti. Cargó con tus pecados para que tú vivas abundantemente. ¿Hemos de rechazar ese regalo? Yo sé que no lo hacemos voluntariamente, pero hermanos, estamos equivocándonos cuando le damos oído a los pensamientos del enemigo. Yo te invito en este día a que cambiemos esa mentalidad, transformemos nuestra mente y demos espacio solamente a los pensamientos que vienen de Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Gloria a Dios. Aleluya. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y consolación del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo vamos a decir: amén.